Chávez es un dictador, sí o no. Chávez es un muerto hoy, ¿no? Pero si yo analizo la época de Chávez, a diferencia de la de Maduro, y el que quiera analizar a profundidad el tema de venezolano debe establecer esas diferencias, que ahí no se me permitía por la condición inquisitorial de la entrevista. Existen. Digamos, el proceso venezolano con la irrupción de Chávez, que tiene que ver con una incapacidad de las clases políticas tradicionales de Venezuela a darle respuestas a su sociedad, es diferente al que hoy tenemos con Maduro. Si tú me preguntas, ¿Chávez fue un dictador? Yo te digo no. Si tú me preguntas, ¿Maduro es hoy un dictador? Yo te digo sí. Alguien dirá, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Explíquenos esa diferencia. Las diferencias tienen que ver con lo siguiente. En la época chavista, de Chávez mantuvo una tensión, la entiendo así. Primero vivió altos precios de petróleo, esa es la variable determinante, o sea, tenía una gran capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios de petróleo, no tiene capacidad de maniobra. Con altos precios de petróleo, Chávez permitió pluralismo. Con tensiones o no, porque hubo golpes de Estado, hubo huelgas, etcétera. Hubo momentos muy difíciles en esos años. Ese pluralismo era el que había que mantener o aumentar incluso, y que Maduro mata. Pero durante la época de Chávez se mantiene un pluralismo, canales de televisión en la oposición. Pero cerró Radio Caracas. Pero se mantuvo pluralismo, ¿me entiendes? Y ese pluralismo es básico en la discusión de una sociedad. Porque puede que no tengan o sí tengan razón, pero mientras exista discusión interna siempre hay la posibilidad de encontrar primero diálogos, encuentros comunes y salidas cuando vienen los problemas, que es lo que tiene Venezuela. Problemas sin salida. En la época de Chávez hubo elecciones. Las revocatorias las asumió exitosamente. No encuentro hoy que la oposición del momento, durante toda esa época, haya dicho que hubo fraude. Más o menos fue aceptada las circunstancias de que Chávez tenía una mayoría. Y la tenía básicamente porque los precios eran altos, y entonces tenía una capacidad de maniobra. Eso hizo de Venezuela en su momento una burbuja porque iba a estallar, y ahí los errores de Chávez, no preverlo, pero una burbuja que por lo menos mantuvo un pluralismo, una discusión, un estado electoral permanente, que no puede ser calificado de dictadura. Esa es una exageración post-Chávez. ¿Cuáles son los errores fundamentales de Chávez, en mi opinión? Al final, porque vivía una tensión, querer emparentar el modelo venezolano que llevaban con Cuba. Me pareció histriónico, digamos, retórico más que, porque realmente no podían, básicamente porque Venezuela es petróleo, Cuba es otra cosa. Cuba es una economía estatizada, con otros líos diferentes, digamos, una heredad del poder soviético que tratan de tramitar, pero que tiene sus dificultades. Venezuela es una economía rentística. La gran demanda, y Chávez era consciente de eso, porque lo dijo en su primer discurso presidencial ante Pastrana, que estaba llorando, presidente de Colombia en ese momento. Yo fui testigo de eso, que estaba entre los invitados. Llorando literalmente. Sí, porque acaba de suceder la tragedia de Armenia. Ajá, el terremoto. Y Pastrana estaba acongojado. Él llegó allí, estábamos en eso. Y él estaba acongojado, y bueno, vino el discurso de Chávez. Yo le puse atención al discurso de Chávez. Chávez era consciente de la necesidad de transitar la economía venezolana hacia la producción y separarla del petróleo. Pero si usted ve las estadísticas y todo, hasta el final del gobierno de Chávez lo sucedió fue lo contrario. Una dependencia mayor aún que antes del petróleo, lo cual es nefasto, porque el precio iba a caer. Chávez no vivió eso, pero iba a caer, era previsible. Y dos, digamos, como si uno tiene que transitar hacia una economía productiva, que es mi problema ahora si soy presidente en Colombia, una magnitud de problema diferente, pero es el mismo. ¿Cómo te separas del petróleo y vas hacia una economía productiva
si el petróleo es el boom exportador, la enfermedad holandesa la que se te produce, pues lo peor que puedes hacer es atacar a quienes tienen en la sociedad una iniciativa privada productiva, que fue lo que hizo Chávez, para remediar a Cuba. Entonces tienes la enfermedad holandesa actuando, que es, digamos, la destrucción por el mercado mismo de la economía productiva, dado los altos precios del petróleo, y al mismo tiempo desde el Estado empiezas a atacar los pocos balbuceos de economía productiva que tienes. Sí. Ese es un error fundamental porque llevó a Venezuela, ya en la post-Chávez, a una dependencia exclusiva del petróleo con una caída del precio. Y entonces ya estás en la época de Maduro. Ya. En la época de Maduro, esa es el trámite de la caída del precio del petróleo, que es para todas las economías petroleras, ha sido profundamente desastroso. Porque acude a dos medidas: a luchar porque el precio no caiga, y entonces te inscribes en todo este gran frente de la política de la muerte a escala mundial, que te vuelve aliado de Trump. Maduro es un aliado de Trump. Maduro es un aliado de Trump. Y en segundo lugar, desde la perspectiva interna de Venezuela, a cerrar completamente los espacios democráticos para tramitar una crisis desde el autoritarismo. Y ahí sí viene lo que llamaríamos una dictadura. Entonces, concretamente, usted se mantiene en su posición de que Hugo Chávez fue un buen presidente, fue un buen líder. No he dicho eso. He dicho es que no fue un dictador. No fue un dictador. La palabra bueno o malo es un calificativo que lo tienen que dar sus propias sociedades, ¿no? Ni la das tú, ni la doy yo. No la he pronunciado en esta entrevista. Ya. Así que ten cuidado con eso. No, bueno, pero Porque está bien para... Cuando tú haces una pregunta similar a la inquisitorial de Univisión, ¿es Chávez un dictador o no? ¿Es Maduro un dictador o no? Te digo, es diferente Maduro que Chávez. Ya. Y durante la época de Chávez no vivimos esa tendencia al autoritarismo tan profunda, a pesar de que quiso inscribir al final a Venezuela dentro de la perspectiva cubana y erró completamente en la posición hacia la economía productiva que Maduro. Entonces el trámite de la crisis que le corresponde a Maduro es emitir dinero, es lo peor que se puede, o sea, reemplazar el ingreso petrolero por emisión de dinero. 1. 2, pelear por el crecimiento del precio del petróleo en lugar de ver las transiciones a la economía productiva, sobre lo cual tendría que aliarse con lo que aún queda del mundo productivo en Venezuela, que está en la oposición. Y 3, el cierre de los espacios democráticos para impedir la protesta social o el cambio. Entonces, yo le pregunto, si usted llega a ser presidente, ¿cómo trabajaría con Maduro? ¿Cómo usted abordaría el tema de la crisis humanitaria que igual toca a Colombia porque están llegando un éxodo masivo de venezolanos a Colombia? Bueno, igualmente la perspectiva colombiana es separarse del petróleo y el carbón, y eso marcaría un modelo de ejemplo hacia Venezuela. Saberlo hacer, la transición, que es la palabra clave. Pero él ataca a Colombia, es decir, ataca al presidente. Sí, pero entre más productivos seamos nosotros, más ricos seremos. Y entre más ricos seamos nosotros comparativamente en un mundo en caos, tendremos más capacidades de ayudar a la sociedad venezolana a separarse ella misma del petróleo, que creo que es el tema venezolano de fondo. Eso implica nuevas fuerzas políticas, no las veo ni en la posición actual, muy ineficaz, retórica, ni las veo en el gobierno igualmente retórico y cada vez más agresivo desde el punto de vista de la democracia. Tienen que surgir, no las vamos a hacer surgir nosotros, surgirán en Venezuela. Pero ese surgimiento en Venezuela de las nuevas fuerzas productivas y democráticas tiene que ser acompañado de un modelo al lado de la frontera que muestre el camino. Y ese modelo es el modelo colombiano de transición hacia la producción. Eso por una parte. Por otra parte, si nosotros producimos cada vez más alimentos, es mi propósito, agroindustriales, podemos llenar a Venezuela de alimentos, es decir, resolver la crisis humanitaria y desde una perspectiva que beneficiaría a Colombia. Claro, eso implica una negociación de tasas de cambio, de divisas, etcétera, compleja. No la pudo hacer Santos, no la hizo.
Nosotros tendríamos que hacerla. Pero si nosotros resolvemos eso, si se resuelve la crisis humanitaria de Venezuela, desactivamos la peor de las bombas, que es el éxodo masivo sobre Colombia, que haría colapsar a Colombia y sobre América Latina en general. Y daría una oportunidad de aparición de fuerzas políticas en Venezuela realmente capaces de resolver el problema venezolano. ¿Cuál es el problema venezolano? Separarse del petróleo. Eso es lo que puede agenciar un crecimiento democrático. Pero esa resolución del problema venezolano depende de los venezolanos. Pero bueno, sí, ¿cómo se puede hacer cuando las instituciones y los militares están rodeando? Hombre, nosotros somos una experiencia física y personal de crecimiento sin el Estado, bajo todas las represiones del mundo, bajo la tortura, bajo la cárcel, bajo el asesinato, bajo el genocidio en Colombia. De lograr cambio político. Estoy a punto de ser el presidente de Colombia. Puede que no suceda, depende de la sociedad colombiana. Pero si alguien, y por eso usted me está entrevistando, sí. Digamos, en este momento hay dos opciones, y una de esas somos nosotros. Nosotros venimos de la resistencia, bajo condiciones muy dificilísimas hace unos años. Entonces, digamos, decir que en Venezuela no se puede construir, a pesar de las represiones, una fuerza política de nuevo tipo que sea capaz de llevar esa sociedad hacia la producción y sacarla del petróleo y hacia la democracia, no se puede plantear esa imposibilidad ante una sociedad como la colombiana, que lo ha sabido hacer. Digamos que ha mantenido resistencias y crecimiento de alternativas políticas en las peores de las. El mejor papel que Estados Unidos, por eso otra vez mandamos en el mundo una sugerencia, porque yo debo ser respetuoso de los mecanismos soberanos de un país que no es el mío. Por supuesto. Pero bueno, es un tema que concierne a los latinoamericanos. Como sugerencia. Sí. El mejor papel que los Estados Unidos puede cumplir hoy respecto a Venezuela es alejarse él mismo. Alejarse Trump. Estados Unidos. Ajá. Del petróleo y del carbón. Y este es un contexto no analizado, obviamente, ni por nuestras élites políticas tradicionales, ni por el gobierno de los Estados Unidos, que está en otra política. Pero si el gobierno de Estados Unidos siguiera el camino de Obama, trazado por Obama, de una separación acelerada de los consumos de petróleo y carbón, que es sustancial para la humanidad y la vida, y eso implicaría un ejemplo a seguir en el mundo. Europa intensificaría el paso, los chinos intensificarían sus pasos de separación del petróleo y carbón. El mundo político ligado desde diversas perspectivas al petróleo y al carbón se hundiría y se reemplazaría por otro mundo político, en mi opinión mucho más democrático. O sea, el mundo de los regímenes en Medio Oriente, tanto los republicanos, hoy bajo guerra, como los monárquicos, hoy al lado de Trump, pero igualmente bárbaros, igualmente atrasados, digamos, como los mundos que se crearon en América Latina, más avanzados, si se comparan con los del medio ambiente, ligados a una vieja perspectiva de izquierda-derecha que no corresponde a la realidad, pero insostenibles desde el punto de vista económico, porque están ligados al precio internacional del petróleo y el carbón, se hundirían. Digamos, le darían paso a una reflexión política en nuestras sociedades latinoamericanas, que es la que yo quiero agenciar, de la necesidad de construcción de economías afincadas en el saber y en la limpieza desde el punto de vista energético, que América Latina no ha vivido, porque vive subyugada sobre los altos precios del petróleo, el carbón y el gas. Un régimen político como el de Venezuela, exactamente, no sobreviviría si el mundo no demanda petróleo y carbón. Y la discusión venezolana sería muy diferente a la de hoy entre la oposición actual y el gobierno actual, porque esa discusión, si usted la mira con cuidado, muy retórica, ¿no? Casi no encuentras la sustancia.
Pero si vas a la sustancia, lo que encuentras es una disputa por la renta petrolera entre grupos diferentes. Que unos tienen unos aliados y otros, pero es la misma. Es cómo quedarse con la renta petrolera. Si tú cavas la renta petrolera a partir de que se acaba la demanda del petróleo y del carbón, rápidamente, en pocos años, la discusión política en Venezuela sería otra. Cómo en Venezuela se construye una economía productiva, que no han tenido en un siglo. La gran ventaja de Colombia es que por lo menos tenemos un recuerdo de economía productiva y unas culturas todavía vigentes. Venezuela eso ya no existe. Y esa discusión haría crecer fuerzas políticas diferentes a las que hoy están en la oposición y a las que hoy están en el gobierno. Y a mí me parece que eso sería lo más sano. Porque al final es Venezuela la que tiene que resolver su problema. Pero Venezuela resuelve su problema sobre la base de una discusión diferente a la de la repartija de la renta petrolera, que es la construcción de una economía productiva. Sigamos hablando del tema de Venezuela. Hace poco usted concedió una entrevista a Univisión, donde los adversarios lo criticaron por no ser categórico en decir que Hugo Chávez era un dictador. Esa entrevista ocurrió antes de que se llevara a cabo la consulta y bueno, en las encuestas, por lo menos las últimas encuestas indican que Iván Duque está al tope. ¿Usted considera que esa entrevista lo llegó a afectar de alguna manera? No, para nada. Primero no era una entrevista, ¿no? Es un mundo mediático que ahí encontré por primera vez, que es la del set automatizado. Okay. No tenía periodista al frente como hiciste. Sí, obviamente, estaba él en el remoto. Es en remoto, pero incluso sin camarógrafo, ¿no? Estaba reflexionando mucho sobre eso, pero es otro tema. Ya. Que no es el de su pregunta. Ya. Pero sí tiene que ver con la deshumanización completa del periodismo y con la conversión del periodismo en una especie de tribunal de inquisición muy parecida a la sala de tortura. Okay. ¿Sabes qué me pareció el set? Ajá. Sin seres humanos, que me criticaban era porque no miraba de frente, y es que no había quien mirar. Sí, porque no estaba enfocado en la cámara. No había nadie, digamos, y es exactamente lo que se me pareció en la sala de tortura. Y la pregunta era inquisitoria, la pregunta que oía por el aparato, sí. el audífono. La nota me han contado que vos sos socialista. Yo no soy socialista. Yo soy demócrata radical. De todos los años que vivimos de la riqueza petrolera, no se construyó en Colombia una sola universidad. De toda la bonanza petrolera. Una estupidez, ni una universidad. Un rechazo absoluto a lo que significa saber. Entonces, una economía próspera, una economía que se desarrolla, solo se construye a partir del cerebro humano, del conocimiento y de la actividad solidaria entre esos cerebros, que es algo que los colombianos tenemos en déficit porque somos muy individualistas. Ahora, esa economía progresista, sustentada sobre un trabajo que finalmente no es el del músculo sino el cerebral, y solidaria, se puede construir en un mundo de petróleo, de carbón o de cocaína. ¿Qué le pasa a ellos? Lo más fácil que hay para una economía es abrir un hueco y sacar lo que hay ahí. Abrir un hueco no implica mover el cerebro. Y entonces economías latinoamericanas, incluso de izquierda, y esta de derecha en Colombia, les parece lo más fácil es abrir el hueco, los de la derecha para que les paguen unas regalías y se las roban ellos, ¿cierto? Se las concentran. Los de la izquierda, de buena fe, para repartir esa riqueza entre la población. A partir de ahí también aparece la corrupción y se lo echan al bolsillo. Entonces, y ninguno mueve el cerebro. Esas no son economías cerebrales, no son economías vivas, son fósiles. No mueven lo más importante que tiene el ser humano, que es el conocimiento. Entonces, si
acostumbrados a eso, obviamente, pues con esa plata se hacen edificios, con esa plata se pagan impuestos y entonces se hacen carreteras donde se entierra el asfalto, con esa plata pues algunos se vuelven multimillonarios y mandan las platas a los paraísos fiscales. Con esa plata hay una burbuja que creemos es riqueza hasta cuando se cae el precio de esos fósiles. Y nos damos cuenta de que no nos habíamos vuelto ricos. Es un golpe durísimo de esa economía depredadora, de esa economía que lo que produce es muerte y vive de la muerte, que no produce trabajo, que no produce ni siquiera el esfuerzo del pensar, sino el fácil esfuerzo del rentar, y por tanto la muerte alrededor de esa renta, para pasar a una economía basada en el conocimiento, en la universidad, en el trabajo difícil de inventar, de crear, de construir colectivamente a partir de los cerebros la producción, la riqueza. Ahí es donde están las claves de la paz, de la nueva era de la paz.